Gloria a Dios en esta mañana. Yo le doy la bienvenida a quienes nos acompañan en este lugar y a quienes van a estar escuchando este mensaje. Y quiero comenzar precisamente este mensaje leyéndole la letra de una canción muy conocida. Yo sé que hay momentos en que usted ha entonado este cántico y precisamente hace unos minutos estaba en contacto con este hombre que escribió y que es el que comparte esta canción que ha sido de gran bendición para el pueblo cristiano. El título del mensaje en la mañana de hoy es el título de esta canción y lo que significa. Y preciso, mire que no hay coincidencias. Oraba en la tarde de ayer, en esta madrugada, sobre el mensaje a compartir hoy. Y el Señor me guió a hablar del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, del propósito y cómo nosotros lo hemos descuidado. Y le puse como título al mensaje precisamente Anhelo conocerte. Y pensaba en este tema de Luigi Castro y ahorita estaba en contacto con él hace un momento. Y dice así la letra de esta canción: anhelo conocerte, Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que te he fallado, tu presencia descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que te he fallado, tu presencia descuidado, ven y limpia lo que hay en mí. Y repite, como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva hacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Y se repite ese anhelo que hay de que venga la presencia del Espíritu de Dios a una vida. Cuando este hombre, imagino, estaba inspirado por Dios componiendo estas letras, escribiendo estas letras, todos nosotros debemos preguntarnos cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Hemos descuidado al Espíritu Santo? Mire que la Trinidad, y ese es el nombre, ¿cómo será que a veces la gente piensa en la Trinidad? Entonces damos la importancia, se inclina la balanza hacia un lado, hacia el otro, pero la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, muchas veces es descuidada la relación con el Espíritu Santo. Pero hay algunos que se sienten una cuarta persona de la Trinidad, cuando se sienten autosuficientes y autónomos. Descuido al Espíritu Santo, pero entonces pienso que yo puedo hacer todas las cosas. Mi hermano, la palabra de Dios nos habla de la importancia de entender quién es el Espíritu Santo, cómo obra en nuestras vidas, el propósito que hay de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y que ninguno de nosotros debe descuidarlo. Si bien es cierto que hay personas que nos pueden ofrecer una imagen o una visión de lo que es la comunión o la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y de pronto esto se ha tergiversado mucho. No podemos nosotros tapar el sol con un dedo, como dicen por ahí, y muchos temas que tienen que ver con la vida espiritual han sido tergiversados, manipulados y llegamos a un punto en que tenemos un concepto que es más fantasía que realidad. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, pensamos en liberaciones, pensamos en unos momentos que hemos visto en algunos lugares como un éxtasis, una cosa tremenda donde la gente tiembla, donde la gente por multitudes cae al piso y ahí está el Espíritu Santo. Yo no le voy a decir que no esté, puede estar, pero cuando miramos lo que sigue de eso, nos damos cuenta si realmente sí era el Espíritu Santo o no. Yo no puedo decirle, si alguien me dice, pastor, en este momento el Espíritu Santo está obrando, está llenándome, está haciendo esto, aquello. Yo no le puedo decir que no es así, porque solo Dios lo sabe. Pero posterior a eso, ¿cómo está su vida? Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay transformación y nosotros no podemos mentir y decir, bueno, el Espíritu Santo está llenando, me caí al piso, me pasó un montón de cosas y seguí exactamente igual. No, eso no ocurre, eso no sucede.
porque el Espíritu de Dios transforma la vida y transforma a través del poder de su presencia. Entonces la Biblia nos habla bastante de esto. ¿Cuál es la expectativa de las personas? Hay lugares donde se colocan unas características o condiciones específicas. Si alguien ha sido bautizado con el Espíritu Santo, entonces habla en lenguas, y el que no, no. ¿Quién se quiere quedar por fuera de eso? Nadie. Entonces, si yo no he podido, si yo no he hablado en lenguas, si yo no he sentido hablar en lenguas, entonces, pues, ¿qué hago? Pues me lo invento, hermano. Y empiezo a repetir cosas que oí. Alguna vez vi por ahí un video enseñando dizque a hablar en lenguas a alguien. Y hermano, y hasta allá hemos llegado. Entonces, vivimos mucho más temas fantasiosos que la realidad. Yo le voy a invitar al Evangelio de Juan, al capítulo 14. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, y vamos a tomarlo por partes. El capítulo 14, en el versículo 16, en la palabra de Dios, el capítulo 14, usted ve del versículo 15 que está la promesa del Espíritu Santo, pero específicamente en el versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Va a existir otro que va a estar con ustedes por siempre, por siempre. Si usted mira el capítulo 14, en los versículos anteriores, Jesús está preparándolos. Estaba Jesús durante 3 años con señales, con prodigios, con milagros, haciendo la voluntad del Padre y preparando a estos discípulos, a estos hombres, para el momento en que Él no estuviera. Todo el tiempo fue la preparación, es decir, yo te voy a acompañar, yo voy a estar contigo, tú vas a ver señales, vas a ver milagros, prodigios, yo voy a estar contigo, yo te voy a enseñar muchas cosas, pero va a haber un momento en que yo ya no voy a estar. Pero tranquilo, tú no te vas a quedar solo. Más o menos eso es lo que está preparando el Señor, y sobre todo en el Evangelio de Juan se habla bastante de esto. ¿Cuál es la expectativa que usted tiene con el Espíritu Santo? ¿Cuál es la relación que usted tiene con el Espíritu Santo? ¿Cuál es el conocimiento que usted tiene de esa tercera persona de la Trinidad? Como le decía hace un momento, se ha tergiversado mucho. Y también, por eso quise iniciar con este tema de Luigi Castro, descuidamos la relación con el Espíritu Santo, esa comunión con el Espíritu de Dios, y debería ser un anhelo, realmente un anhelo de nuestro corazón conocerlo, porque es la presencia misma del Señor en nuestras vidas y es el único que transforma las vidas. El poder del Espíritu Santo sigue obrando hoy en nuestros corazones y en nuestras vidas, en el mismo Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 16 vuelve a hablar de lo mismo, la obra del Espíritu Santo. Y dice el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor estaba diciendo desde el capítulo 14, voy a leer el versículo 1 al 3 del capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. No se sientan turbados, no entren en temor, no entren en angustia. Yo me voy a ir. Pero me voy a ir a un lugar donde ustedes también van a estar, siempre vamos a estar juntos, y me voy a ir a preparar ese lugar para cuando ustedes lleguen allí. Ahora, yo me voy, ustedes no sientan que quedaron abandonados o solos. Si nosotros miramos todo lo que ocurrió cuando Jesús fue arrestado, torturado, crucificado y sepultado y fue metido allí en la tumba, usted se da cuenta que a pesar de todas estas palabras, ellos sintieron ese desánimo. En el camino a Emaús, cuando Jesús ya resucitado se acerca a unos que van en el camino, ellos tienen carga y dicen: ¡ay, qué lástima! Mire, todo lo que teníamos, una expectativa tan grande que teníamos de él, que iba a venir y que iba a cambiar tantas cosas, y ahora dense cuenta que nada sucedió, no ocurrió nada. Cuando Jesús llega y los encuentra pescando, se da cuenta que ellos
quedaron como si estuvieran desamparados, como desubicados. Hasta hace una semana atrás ellos estaban con Jesús, hace unos días atrás ellos estaban viendo milagros, hace unos días estaban viendo el poder de Dios y estaban recibiendo unas enseñanzas que claramente iban a transformar su vida. Pero ahora se encontraban con que aquel que les había prometido tantas cosas ya no estaba. Hermano, ¿usted se ha sentido solo alguna vez? Todos nos hemos sentido en algún momento solos. Hay circunstancias que nos llevan a un punto que decimos, Dios mío, me dio la espalda el uno, el otro. Dios, ¿tú también me diste la espalda? Y entonces le pedimos al Señor que hable a nuestras vidas. Pedimos una palabra, pedimos un toque de su presencia, pedimos algo que nos muestre que el Señor sigue estando. ¿Y quién está ahí con nosotros? El Espíritu Santo, en ese momento, y Él es el que obra. Entonces, en esos momentos de soledad, en esos momentos en que nos sentimos desamparados, pues el ser humano, nuestra carne, nuestra mentalidad, nos lleva o tiende a olvidar las promesas que el Señor ha hecho. El Señor nos dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que nada más con esa promesa o con una palabra, como hay en Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé. Quiere decir que nada más con esas dos promesas yo debería sentirme el hombre más seguro y más acompañado del mundo. Y sin embargo hay circunstancias que me hacen sentir solo. Entonces me siento en un momento arrinconado y digo, Dios, ¿dónde estás? No puede ser, tú me diste la espalda, me abandonaste, no escucho tu voz. Pero olvido en ese momento que hay unas promesas establecidas en la palabra y que Dios es fiel. Ahorita entonábamos ese cántico. Nos basta la fidelidad de Dios, nos basta una palabra, una promesa de Dios para confiar. Es todo lo que nosotros necesitamos. Entonces está allí el Señor diciéndole, bueno, yo me voy a ir. Yo me imagino, hermano, uno no puede ni con los discípulos, ni con absolutamente nadie, hermano, ponerse a señalar y a decir, ay, ¿usted por qué oró de esa manera? Si nosotros nos encontráramos en circunstancias parecidas a las que se encuentra otra gente, quizás responderíamos o reaccionaríamos igual o peor de lo que estamos criticando. Entonces estos hombres escuchan, ¿cómo así que te vas? ¿Cuál es el camino? No conocemos, no entendemos. ¿Y quién es Dios? Muéstranos a Dios. La gente está haciendo las preguntas naturales que cualquiera de nosotros también tendríamos para hacer. Y entonces Él está diciendo, bueno, guarden mis mandamientos, dice el versículo 15. Si ustedes me aman a mí, guarden mis mandamientos. Manténganse firmes. Y yo le voy a rogar al Padre y Él los va a dar un consolador para que esté con ustedes. ¿Para cuándo? ¿Qué dice su Biblia en el versículo 16 del capítulo 14? Para siempre, todos los días, 24 horas al día, todos los días de la semana, todos los días del mes, todos los días de su vida. Entonces yo voy a rogar al Padre para que les dé ese consolador. En el capítulo 16, entonces dice, es necesario que yo me vaya. Si yo no me voy, entonces ese consolador no va a estar. Si yo no me voy, ese consolador no va a venir. Así que cada uno de nosotros debe tener claro algo, mi hermano, y es que aquí hay una promesa, que aquí hay una palabra de parte de Dios y que nosotros podemos confiar en el Señor. Pero ¿cómo queremos que Dios se manifieste? El Espíritu Santo, y vamos a ver ahora, ocurren cosas maravillosas. Vamos a ir al libro de los Hechos, por ejemplo. El Señor está diciéndole a este pueblo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, después de que Él ha resucitado, el versículo 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El versículo 7, Jesús vuelve a hablar y les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora reúnanse, no tengan miedo. Está Jesús resucitado hablándoles. Se reveló a ellos, no tengan miedo, ellos ya habían dudado, uno dijo, si no metiere mi mano en su herida, entonces no voy a creer, otros decían, ¿será que sí, será que no? Pero ahí estaba Jesús frente a ellos, está cumpliendo todo lo que Él había hablado, cada promesa se está cumpliendo en ese momento. Y entonces Jesús resucitado
llega a un punto en ese momento, ese Jesús resucitado, y se manifiesta a ellos y les dice, ahora estén juntos, porque ahora va a ocurrir algo que ustedes, mejor dicho, ni en la visión más grande ni en la imaginación más grande cabe. Acuérdense de algo que dice la palabra. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparadas para todos los que esperan en Él. Entonces les dice, van a recibir poder. Va a suceder algo sobrenatural. Ustedes manténganse aquí, no se vayan, no se dejen mover del lugar, no se dejen mover del propósito, no se dejen mover por ninguna circunstancia de este llamado. Permanezcan juntos, unánimes. No solamente van a estar reunidos en un lugar, sino que van a estar en el mismo sentido, la misma expectativa. ¿Cuál es su expectativa? Imagínense que nosotros podemos estar en este auditorio, 2, 3, 5, 10, 15 personas, 100, 200 personas estamos en este auditorio. ¿Cuál es la expectativa? Cuando hay un servicio. Entonces, en un servicio, la iglesia está llena de familias y cada uno tiene una expectativa. Yo necesito un milagro de sanidad, yo necesito un milagro, yo quiero que Dios me dé una palabra, yo estoy triste, yo estoy bravo, yo estoy peleando con mi esposo, yo estoy en esto, tengo un problema con mi hijo. Entonces, todos tenemos diferentes necesidades, pero la expectativa que tenemos debería ser la misma todos. Venimos por algo. Y ese algo es el cumplimiento del propósito de Dios, alimentarnos de su palabra y a través de su palabra el poder del Espíritu Santo obre en nuestras vidas. El que viene atado, que reciba libertad, que recibamos claridad en nuestros pensamientos, que se vaya el temor, que podamos ver la salida a la situación que estamos viviendo, que ocurra un milagro. En otras palabras, nosotros tenemos una expectativa y es la misma que tenían estos, eso es lo que les dijo Jesús. Estén allí unidos, estén ustedes unánimes con la misma expectativa, porque va a venir un poder sobre ustedes tremendo y van a recibir ese poder y van a terminar testificando no solamente en esta ciudad, sino en todos los lugares a los que yo los envié. Y sucedió, hermano. En ese momento se liberó poder, y si vamos al capítulo 1, se liberó poder como nunca antes nadie lo había visto en la historia de la humanidad. Cuando usted mira el Antiguo Testamento, el Señor tiene relación con su pueblo a través de los profetas. Si vemos bien milagros, porque ocurrieron muchos milagros, ejemplo en el Éxodo, el hecho de salir el pueblo de la esclavitud, había una promesa por allí en Génesis 15, cuando Dios mismo le habla a Abraham y todavía no ha tenido ni siquiera su primer hijo y le está diciendo que el pueblo estaría en la cautividad 400 años, estaría oprimido por Egipto porque iban a estar pecadores, pero que él los volvería a sacar y los traería a esa tierra. Apenas le está dando una promesa y ya le está mostrando 500 años al futuro, hermano. Entonces, en este momento vemos, o en el Antiguo Testamento, dice la Biblia también, que cuando se abrió el Mar Rojo y cuando ocurrieron tantas cosas en el desierto, dice que salieron de Egipto con mano poderosa, dice la palabra de Dios. Ese es el poder de Dios, del Espíritu de Dios obrando. Y aunque todas esas cosas se habían visto, siempre el Señor mantuvo su relación con un grupo de personas y a través de ellos con el resto del pueblo. Pero ahora estaba ocurriendo algo y por eso Pedro en su primera predicación toma las palabras de Joel, que derramaría de su espíritu sobre toda carne, y está diciendo, se cumplió esto. Antes eran unas personas, los levitas, los sacerdotes, las personas que tenían esa relación con Dios, bueno, que venía distanciada de unos cuantos tiempos de silencio de parte de Dios, y entonces ahora venía el Espíritu Santo y hubo, como vuelvo y le repito, se liberó tal poder como nunca antes nadie lo había visto, hermano. Dice el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron las lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Fue tan impactante ese momento, hermano, que todos los que estaban alrededor vinieron, se reunieron para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Había tal presencia del Espíritu Santo que tomó la vida de unos hombres comunes y corrientes, el pescador, el cobrador de impuestos, hombres que en un momento terminaron huyendo, escondiéndose porque tenían temor, de un momento a otro, hermano, estaban predicando en diferentes idiomas. Y eso fue notorio a las personas que estaban alrededor. Y vinieron corriendo de diferentes lugares. ¿Qué es lo que está pasando allá? ¿Qué es lo que está sucediendo? Había algo que atraía. Estaban atónitos, estaban maravillados, estaban impresionados. Algunos decían, no, definitivamente, pues si están hablando en otro idioma que yo no conozco, no, esos están borrachos. Y no era así. Y ahí viene la primera predicación, el primer discurso de Pedro. Y el resultado de esa predicación, el resultado de ese discurso, hermano, dice por allá el versículo 41, aquel día se añadieron como 3,000 personas, hermano. ¿Cuántas personas habría alrededor? No había grupo de alabanza, no había micrófono, no había cabina, no había todo lo que nosotros tenemos hoy, y sin embargo la gente venía, se acercaba, había algo tremendo que estaba ocurriendo. ¿Qué ha cambiado? Si la Biblia nos enseña que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Hoy la gente no quiere correr porque no hay el mover del Espíritu Santo. Hoy en día en las iglesias nos conformamos con unas estructuras, hermano, donde claramente por orden, y Dios no está en contra del orden, ni yo estoy en contra del orden, pero no hay un fluir del Espíritu Santo. Las cosas se hacen para agradar a los hombres desde la carne para la carne. Cómo quedo bien con los otros, qué cosas digo que de pronto sean muy amables, que el otro no se sienta mal, que no haya... No te muevas, Espíritu Santo, porque necesitamos salir rápido, porque tenemos muchas cosas que hacer y un mover del Espíritu Santo nos dañaría. Entonces, el orden, la estructura que nosotros manejamos, entonces más bien hagamos conferencias donde la gente salga contenta y donde todo el mundo piense que está bien, pero no hay transformación de las vidas, porque sigue habiendo tanto pecado, porque predicadores, líderes, gente que lleva tantos años, enseñando palabra de Dios, teología, tenemos un conocimiento enorme intelectual, hermano, pero el pecado sigue estando ahí, las vidas no han sido transformadas, no hay poder que transforme nuestras vidas. Entonces, ¿dónde está nuestra relación con Dios sinceramente? Cuando miramos nosotros, grandes hombres, cuando uno escucha esto, hermano, da tristeza. Hay grandes hombres de Dios y escucha uno las noticias, han sido durante años teólogos, apologistas, han escrito cientos de libros, cómo defender la fe, cómo entender la palabra de Dios, han hecho predicaciones, han hablado de una cantidad de cosas, hermano, y cuando se destapa, toda la vida vivieron una doble vida. Y es triste, libros que realmente son muy importantes, que nos enseñan muchas cosas. Y usted va a librerías, alguna vez preguntaba en una librería muy grande aquí, cristiana, y entonces estaba leyendo unos textos de un hombre tremendamente usado por Dios durante décadas, hermano. Y dije, oiga, yo alguna vez vi aquí los libros de este pastor, y no le voy a decir cuál es porque no estamos hablando de chismes. Y él había muerto hacía 15 días, hermano. Y yo dije, yo vi unos libros aquí de este hombre, ya no los veo. Hace un tiempo los vi, resulta que yo estoy estudiando un tema y estaba leyendo y este hombre escribió sobre esto. Y me dijeron, ¿cómo? ¿No sabe lo que pasó con él? Y yo les dije, sí, hace 2, 3 semanas él ya partió a la presencia del Señor. Y no sabe más.
No, los libros de él se recogieron de todos lados, el ministerio de él se acabó. Hermano, no había pasado ni un mes que él había fallecido. Y yo les dije, ¿y por qué? ¿Qué sucedió? No, a él venían investigándolo y recién él se murió, empezaron a darse cuenta que el hombre tenía unas fallas morales tremendas. No era una pequeña caída, sino era una cuestión de durante muchos años con temas de prostitución y de una cantidad de cosas. Y es una noticia dura, porque aunque obviamente yo no lo conocí personalmente, sí a través de sus textos, fue de gran edificación, de gran edificación. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo si él conocía todo? ¿Cómo si él durante décadas explicó y enseñó tantas cosas? ¿Cómo duró las mismas décadas haciendo todo lo contrario? Un hombre con un conocimiento, wow, tremendo hombre, ¿cómo recibe revelación de Dios? Pero no hubo una transformación. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer exactamente lo mismo que hizo ese hombre y muchos otros, hermano, muchos otros. Y lo que hacemos es simplemente armar una estructura, una vida espiritual, como pensamos que es correcto, pero no tenemos ningún tipo de expectativa ni relación con el Espíritu Santo para que haya lo mismo que hubo en este tiempo, para que descienda un poder que transforma nuestra vida, que transforma nuestra vida y que nos lleva a cada uno de nosotros, hermano, a mirar de una manera clara lo que es la vida espiritual, lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Estos recibieron ese poder y recibieron la instrucción. Pues hermano, imagínense si ellos estaban desanimados, bueno, y Jesús se murió, no ha pasado nada, ahora qué vamos a hacer, fueron 3 años, ahora nos toca devolvernos a lo que estábamos haciendo. Y llega Jesús resucitado y les da una instrucción. Usted, hermano, si ve a Jesús ahí al frente, al que hace unos días vio crucificado, vio morir en esa cruz y después su cuerpo desaparecer y usted lo ve ahí al frente, ¿le haría caso o no le haría caso? Pero por supuesto, estos se fueron y dijeron, Él dice que nos paremos aquí y no nos movamos, pues yo me paro aquí y no me muevo. Hermano, y ahí fue donde vino el poder de Dios. Y es el mismo poder que quiere obrar hoy y todas las épocas en la historia y en este tiempo en el que nosotros estamos y que el Señor querrá seguir obrando a través del Espíritu Santo. Ese es el plan, ese es el propósito en nuestras vidas. Pero hoy pensamos que no lo necesitamos. Nos convertimos en personas necias, en personas egoístas, que creemos que podemos vivir según los estándares de nuestro talento, de nuestra educación, de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento. Pero el pecado sigue gobernando en nuestras vidas. En otras palabras, ¿qué estamos haciendo? Nada. ¿Y sabe por qué nada? Mire, Dios nos ama mucho. Dice la palabra de Dios, algo que hemos repetido mucho, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a tomar nuestro lugar. Tanto nos ama el Señor que Él dijo, yo voy a tomar tu lugar y voy a llevar el pago, el castigo por tu pecado. Y te llamo a vivir una vida santa. Santidad significa ser apartado para Dios. Entonces te voy a llamar a un camino que se llama el camino de la santidad. Y ese es el camino que tú debes andar. No es algo que yo me impongo, porque mi carne no va a querer eso. Mi carne quiere otra cosa. No es algo que yo me impongo. No es algo que yo digo, miren, y hoy voy a ser santo y entonces me voy a encerrar, no voy a hablar con nadie porque es que las tentaciones están ahí. Es la obra y el poder del Espíritu Santo el que me permite ir por ese camino y me sostiene. Hermano, entonces yo tengo a Dios al lado mío, a través del poder de su Espíritu Santo transformando. Me dice, Diego, tú sabes cuánto te amo y yo, pero claro que sí.
y sé que ese amor es eterno y es desde siempre y para siempre, y yo siento ese amor y ese amor hace que yo refleje también ese amor, y yo también te amo a ti, Señor. No te amé yo primero, tú me amaste primero a mí y todo esto. Sabes que yo te creé con un propósito, pero claro que sí, yo sé que yo fui creado con un propósito, y sabes que he estado contigo siempre. Sí, yo sé que tú has estado conmigo siempre. Ah, bueno, Diego, ¿todo eso lo tienes claro? Sí, pero también ten claro algo: yo no voy a comprometer mi santidad. Ojo con eso, hermano, porque hay mucha gente que juega a la vida cristiana, y el Señor dice: yo no comprometo mi santidad. Hay un camino, hay unos estándares. Señor, pero en esos estándares, bueno, los estándares tuyos son claros, están en la palabra de Dios, pero yo tengo unos. Resulta que yo he estudiado mucho y conozco de teología y tengo talento para una cosa, y he estudiado y tengo experiencia, tengo conocimiento, y en ese estándar no podemos unir las dos cosas. La respuesta es no. Por eso tanta gente que pelea por su orgullo, por los talentos que tiene. Pero yo hago, pero yo hice, pero nadie me dio las gracias, pero yo lo hago mejor que el otro, y por qué él sí y yo no. Son personas que no han rendido su vida al Señor, hermano. No han rendido su vida al Señor. Hay muchas personas que van a la iglesia y son simplemente simpatizantes, hermano, pero siguen viviendo su vida como les parece, siguiendo sus propios estándares, hermano. Y son personas que están gobernadas por el mundo, por la codicia, por el pecado. Así de sencillo. Entonces, el Espíritu Santo quiere obrar, está listo, el Señor ha dicho que allí está, pero hermano, es nuestra decisión. Es nuestra decisión. ¿Cómo sale usted de una reunión en la iglesia, hermano? Si usted mira este libro de los Hechos en el capítulo 2, las multitudes estaban confundidos, estaban escuchando un mensaje, estaban inquietos, maravillados, impactados. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esta gente? Algo sobrenatural está ocurriendo con esta gente. Y llega Pedro y empieza a predicar, pam, 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 pam. Y les dijo asesinos, y les dijo pecadores, y les dijo un montón de cosas. O sea, no era una prédica, lo que llamamos hoy, políticamente correcta. Le fue diciendo al pecado, pecado, pum, 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 pecadores. ¿Recuerda usted quién predicaba así? Juan el Bautista. Y la gente venía desde muchos lugares a escucharlo. Nosotros pensamos que la gente se va a ofender. El único que se va a ofender es el diablo. Ese es el que se va a ofender, es el que se va a molestar. Termina de predicar Pedro, y cuando termina de predicar Pedro, dice, lo va a leer el versículo 40 y 41, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Los que estaban allí estaban escuchando un mensaje. Exhortación significa empujar hacia adelante, sacar de un lugar. Si hay alguien en un hueco, exhortar significa sacarlo para que siga adelante. Dice la Biblia que los exhortaba, que les hablaba y les hacía un llamado a ser salvos. Dicen los versículos anteriores, versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En la predicación ellos estaban escuchando a Pedro. Cualquiera diría, los estaba insultando. Hermano, les estaba hablando la verdad. Y la verdad trae libertad, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8, y conoceréis la verdad y la verdad será libres. Y entonces estaban siendo ellos exhortados, estaban siendo ellos llamados, les estaban tirando un salvavidas, van a salir del hueco, y ellos estaban deseosos, compungidos. Dice la Biblia que se compungieron de corazón, que estaban allí atentos, que dijeron: ¿qué debemos hacer? Nosotros no vamos a ir aquí sin la medicina. ¿Qué hay que hacer? Arrepiéntanse. Y 3,000 dijeron: aquí estamos. 3,000, hermano. Eso es mucha gente. Eso es mucha gente. ¿En dónde estarían? ¿Cómo sería el sitio de grande? Era una calle, era una plaza. ¿Dónde estaban? 3,000 personas es mucha gente. 3,000 que aceptaron. Me imagino que habría otros que no.
Habría muchísima gente allí en ese lugar. Pero la predicación produjo algo en el corazón de estas personas. ¿Qué sucede en los servicios hoy en día en las congregaciones? Lo mismo. Un servicio, un mensaje, una predicación está removiendo algo y la gente está compungida. Es como recibir un dictamen médico. Ya me está el médico leyendo los exámenes y me está diciendo todo lo que me falta y lo único que quiero es que me den la medicina. ¿Qué debo hacer? Y entonces está el llamado. Arrepiéntanse para que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Qué sucede hoy? Maquillamos el pecado para que la gente se vaya igual a como entró de las iglesias, hermano. Hoy se habla de muchas cosas en las congregaciones. Yo siempre les digo, hermano, cuando estamos en campañas políticas, ahorita empieza el desfile de candidatos. Todos los que supuestamente son creyentes cristianos, y tenemos un corto tiempo para compartir la palabra de Dios y entonces se habla de la política y se invita al otro y se le da un espacio mucho más amplio que a la ofrenda, que a la predicación de la palabra. Y entre más contenta está la gente, ¿qué quieren oír ustedes? Que seamos exitosos, que somos poderosos, que somos lo último, que mejor dicho, nosotros estamos bien como estamos. ¿Qué más quiere oír la gente para que se llene un lugar? Y la gente sale feliz, aparentemente, pero están muertos, hermano, porque siguen gobernados por el pecado, porque no han sido conmovidos, porque no reconocen el pecado, porque no reconocen su debilidad y porque no tienen un llamado al arrepentimiento y a examinarse a sí mismos y a empezar a ver que hay que tomar decisiones en nuestra vida, tomar decisiones que sean firmes, determinación. Apartarnos del pecado, darle la espalda. Muchos hombres de Dios terminan perdiendo la autoridad que el Señor ha dado, en el llamado que el Señor ha dado. ¿Cómo voy a hablar yo de cosas que yo mismo no creo? ¿Cómo voy a hablar cosas que yo mismo no practico? ¿Cómo voy a hablar del pecado si yo mismo estoy metido en una situación y entonces yo estoy hablando? No, mejor pasemos a otra hoja, mejor pasemos a otro mensaje, hermano. Si bien es cierto que el legalismo está muy presente y la religiosidad, que eso es el evangelio mal entendido, hermano, mal interpretado. Si bien es cierto que está muy presente, no todo lo que nosotros decimos que es legalismo. Si yo soy exhortado por alguien y se me está diciendo la verdad, si yo estoy muy en la carne, ¿qué hago? Reacciono y respondo. ¿Y usted quién es para decirme esto? ¿Qué le pasa? No se meta en mi vida. A mí no me gusta que nadie se meta en mi vida. No me gusta que nadie se meta en mi familia. ¿Qué voy a pedir yo una consejería? ¿Por qué voy a ir yo a hablar con nadie? Si a mí no me interesa que nadie se meta. Esa es una persona 100% carne, gobernado por el pecado. Tan gobernado que no quiere buscar ayuda. Me estoy muriendo, soy yo. Una persona que está atada en las drogas, en el alcohol, que dice, es mi vida. ¿A quién le interesa eso? No se metan. Pues a muchos le interesa, empezando debería interesarle a usted. Hermano, hay muchas personas gobernadas por el pecado. Que nadie se meta, que nadie opine, que nadie diga absolutamente nada. Gobernados por el pecado. Y entonces, mi hermano, vamos a la iglesia, las canciones son muy bonitas, las cantamos. Recibimos un mensaje, corto mensaje, mucha pedida de ofrenda, mucho invitado, mucho político, mucho hablar de otras cosas que nada tienen que ver con el mensaje del evangelio y salimos iguales y estamos felices porque nadie me molesta. Esos son el lugar eso es lo atractivo de muchos lugares, donde nadie se meta en mi vida, donde cada vez que el pastor abra su boca es como si me estuviera aplaudiendo lo que estoy haciendo. Entonces yo puedo mirar a mi esposa y decirle, sí, yo no estoy tan mal. Esta es la iglesia que me gusta. Esta es la iglesia donde no molestan, donde no son legalistas, donde no son aleluyas, donde no son radicales, porque es que yo he escuchado a personas, yo soy cristiano, pero no así radical.
¿Y usted cómo es? No, yo sí soy radical. ¿Por qué? Porque es o no es, hermano. Ah, entonces usted es religioso. No, cero, yo no soy religioso. Pero si soy radical, ¿en qué? En lo que dice la palabra de Dios. Si queremos simplemente una religión sin ningún tipo de compromiso, vamos y cumplimos con Dios, llevamos una ofrenda y ya, listo. Pero que nadie se meta en lo que yo estoy haciendo. Hermano, Dios se quiere meter por una razón, para que usted pase de muerte a vida, así de sencillo. Los que estaban en este lugar le dijeron a Pedro, o a los que estaban allí, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Danos, por favor, danos la medicina. Y la medicina es Jesús. Es Jesús. Arrepiéntanse, abandonen el pecado. Hoy en día hablamos de los procesos, por ejemplo, a los hermanos que están en evangelismo. Yo siempre les he dicho a todos en la iglesia, la obra social es necesaria. Yo no digo que no sea necesaria. Pero si yo tuviera que escoger una de dos cosas, obra social o predicación del evangelio, yo me inclino totalmente por la predicación del evangelio. Y a todos los que están en evangelismo siempre les digo, lo de la obra social es maravilloso. Pero si la obra social se queda simplemente en eso, en repartir un plato de comida, en llevar un alimento o ropa, y que en las vidas no sean transformadas, no le haga ese daño a la gente. No le haga ese daño a la gente. Porque usted está comisionado por Dios para llevar una palabra que va a transformar sus vidas y los va a llevar a la libertad. Pero si usted los hace sentir que sigan en su pecado y que les aplaude el pecado, hermano, no le haga ese daño a las personas. No se lo haga. Porque los está viendo morir y simplemente los está alentando a que sigan en la misma situación, en la misma condición. Es el Espíritu de Dios, mi hermano, el que transforma las vidas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos conformamos simplemente, abandonamos, descuidamos al Espíritu Santo, nos centramos en lo intelectual, en un mensaje, en el conocimiento, en el estudio, pero todo sigue igual. Vamos a vivir frustración, vamos a vivir una vida de frustración. No, hombre, yo voy a la iglesia y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada. O vamos a tener situaciones. Escuché a una mujer ayer en consejería, largo rato ya me habló. Y me habló de tantas cosas, del poder del Espíritu Santo, de escuchar al Espíritu Santo. Preciso, yo estaba orando sobre este tema y yo la escuchaba. Y en un momento me dijo, pastor, dígame algo. Le dije, no, estoy escuchando su historia y su testimonio. Y me dijo, ¿será que yo estoy loca? ¿Cierto que no estoy loca? Yo siento que no estoy loca. Le dije, ¿por qué lo dice? Me dijo, no, es que hay gente que me ha dicho, en mi familia y aún gente de la propia lugar donde yo me congrego, gente con la que estoy allí compartiendo, cuando les hablo estas cosas, dicen que yo estoy loca y que me estoy empeliculando. Y le dije, usted está hablándole de su relación con el Espíritu Santo, de la guianza del Espíritu Santo, de lo que el Espíritu Santo está haciendo. ¿Dónde está la locura? Hermano, para los que viven en la carne, todo lo que tenga que ver con el Espíritu de Dios es locura. Eso es locura, porque no lo pueden discernir, porque no lo pueden entender. Si Adriel viene, está metido con el Espíritu Santo, Dios obra, y él empieza a hablarnos del Espíritu Santo, del testimonio, del poder del Espíritu Santo, empieza a hablar de la manifestación del Espíritu Santo en su vida, y a través de su vida, si yo estoy en la carne, digo, uy, este muchacho se veía normal, pero este muchacho está loco. Ay, pobrecito, tan joven y tan loquito con eso. Porque yo no puedo entender lo que él me está hablando, porque lo que yo entiendo son otras cosas, las de la carne. Hermano, ¿cuánta carnalidad hay hoy en las congregaciones? El Espíritu Santo está loco. Eso no es de Dios. Eso menos. Sanidades, eso ya no existe. Eso no. En otras palabras, Espíritu Santo, por aquí no te necesitamos. Y seguimos pensando que de acuerdo a nuestros estándares, todo lo podemos hacer nosotros. La carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 9 dice así:
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice su Biblia? No es de él. Si alguno no tiene el Espíritu, entonces no le pertenece, no es de él. Y Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios, son de Él. Hermano, una persona que no tiene el Espíritu Santo, pues puede ir a la iglesia. Claro, bienvenidos todos los que quieran venir. Pero si usted no recibe, no abre la puerta de su corazón y no tiene una expectativa clara en cuanto a su relación con el Espíritu Santo, entonces, mi hermano, pues realmente simplemente es usted un simpatizante, pero cristiano no es. El libro, la carta de Santiago, en el capítulo 3, hay una pregunta en el versículo 11, en este texto que habla de la lengua, de lo que nosotros hablamos, y dice el versículo 11: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Vamos a volver un poquito a la carta a los Efesios. En el capítulo 2, el versículo 5 dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mire este concepto. Estamos muertos en pecados. Estamos muertos. Así de sencillo. El Señor nos dio vida, así como resucitó Cristo, nosotros resucitamos. Listo. Hasta ahí eso usted lo ha escuchado 1000 veces. Llegamos a la iglesia. Somos templo del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en nosotros, somos de Cristo. Si no está, no somos de Cristo. Entonces yo me siento al lado del hermano en la fe, del que se sienta conmigo todos los días. Y lo escucho hablar. O salgo a la cafetería y lo escucho hablar. Y me hago la misma pregunta de Santiago. ¿Puede de una misma fuente, pueden salir dos aguas? ¿Dulce y amarga? No, no se puede. ¿Por qué oigo hablar a esta persona con las mismas groserías, doble sentido, amargura, odios, rencores, resentimientos? Si adentro en la iglesia es otro personaje. ¿Por qué veo a esta persona seguir su vida como si Dios no existiera? No solo es una persona que dice yo creo a mi manera o cuantas cosas quiera inventarse, sino que simple y sencillamente es como si no existiera. Como si Dios no existiera. Hay una manera popular o coloquial de decirlo: vive sin Dios ni ley. Pero en la iglesia sirve, saluda a los hermanos, está involucrado en una cosa, se involucra en la otra, ofrenda, levanta sus brazos, llora. Pero está viviendo como si Dios no existiera. ¿A quién quiere engañar? Pues a todos los que estamos alrededor. Pero es que nosotros no fuimos a la cruz del Calvario por Él. Si quiere engañarnos, pues si quiere le hacemos el juego. Pero hermano, esa persona está muerta. Un muerto hiede. A esa persona se le siente hasta el aroma muerto. Usted está muerto, hermano. No se meta con mi vida espiritual, que eso es personal. Tienes toda la razón. Eso es personal, pero se nota, se vive. ¿Cómo sigues viviendo una vida donde la presencia de Dios no se nota en tu vida? El Espíritu Santo va conmigo a todas partes, pero ¿dónde está? Porque el Espíritu Santo transforma, sana, libera. Y libre no eres. Guardas y atesoras el rencor, la rabia en tu corazón, los deseos de venganza, la envidia, el odio, la ira, la maledicencia, todas las cosas que si tú lees la Biblia dice todo el que vive estas cosas está apartado de Dios. Pero se nos ocurrió que la vida cristiana es cantar,
pasarla bien en la iglesia, tenemos amigos, gloria a Dios por las amistades de las familias en la iglesia. Pero la vida cristiana se redujo a eso, hermano. Y realmente hemos descuidado al Espíritu Santo. Lo que leí ahora el texto de la canción de Luigi, como paloma con tu gracia, ven, desciende, como fuego, purifícame, como fuente de agua viva, lávame. Todo lo que dice la palabra de Dios. Pero nosotros decimos de lejitos, yo soy un buen cristiano. Soy un buen cristiano porque ofrendo, soy un buen cristiano porque sirvo, soy un buen cristiano porque estoy metido en un ministerio. Y el Espíritu Santo. Yo le dejo de tarea que lea esos textos del Espíritu Santo en Juan 14 y en Juan 16, que nos hablan de la guía, de la enseñanza, de la revelación, de la sabiduría. Para todo necesitamos el Espíritu Santo, para entender la Biblia. Yo leo y abro la Biblia y la leo y no entiendo nada, hermano. Necesito el Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Necesito el Espíritu Santo para ponerla por obra. Le voy a leer yo algunos textos aquí. Vamos a leer capítulo 14 del Evangelio de Juan. Vamos a leer completo del versículo 15 en adelante. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene de mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Ahora vamos a ir al capítulo 16. En el capítulo 16, el versículo 13. Al 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermano, el apóstol Pablo habla por allí en la carta a los romanos. Y entonces dice que aún hasta para orar, que nosotros no sabemos orar realmente y que para orar necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos guíe, porque Él conoce el corazón de Dios y Él nos va a revelar y nos va a guiar en esa oración. Lo necesitamos para que nos enseñe, lo necesitamos para que nos guíe, lo necesitamos para entender su palabra, lo necesitamos para sentir su presencia, es decir, lo necesitamos en todo momento y en toda circunstancia. Lo necesitamos para que las predicaciones en cada congregación en todo el mundo tengan que ver con el mismo llamado al arrepentimiento y a la salvación. Lo necesitamos para la transformación de las vidas, para la libertad del pecado, para quebrar los yugos, para tener una clara visión de lo que es la vida espiritual, hermano. Lo necesitamos. Le vuelvo a hacer la pregunta que le hice al comienzo.
¿Qué expectativa tiene usted en su relación con el Espíritu Santo? ¿Qué lugar ocupa? Para predicar, para trabajar, para vivir, para ser esposo, para ser padre, para estar en la iglesia, para saber cuál es nuestro lugar, para ocupar ese lugar que el Señor nos ha dado, para absolutamente todo. Yo le invito a que incline su cabeza y vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Y te doy gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad que trae libertad a nuestras vidas. Debemos reconocer que hemos descuidado la presencia del Espíritu Santo, la unción, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hogares. Hoy prima el espíritu de división, de contienda, el espíritu de amargura. Las ataduras que trae el enemigo es lo que prima muchos hogares, en muchas familias. Y allí está el enemigo haciendo su labor, su tarea, destruir. Él vino a robar, matar y destruir. Jesús preparaba a los suyos y quedó escrito allí en la Biblia y nos prepara a nosotros. Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, para que venga el Espíritu que los guiará a la verdad. Van a recibir poder como iglesia. Van a recibir esa autoridad y ese poder como nunca antes lo han visto. Y todo eso va a ocurrir cuando el Espíritu Santo venga. Qué necesidad grande y tremenda hay hoy de la presencia del Espíritu Santo en las vidas, de establecer esa relación, de permitir que nos guíe, de aprender a escucharlo, de comprender las grandes y maravillosas cosas que el Señor quiere revelar a nuestras vidas a través de su Espíritu. Pero estamos tan atareados y estamos tan convencidos de vivir de acuerdo a nuestros estándares, a nuestros talentos, lo que yo hago por la obra. Y no soy yo, es el Espíritu de Dios a través nuestro. Tan orgullosos de nuestra educación, de todo lo que aprendemos, de todo lo que sabemos, pero seguimos siendo gobernados por el pecado, aunque sabemos mucho. No lo podemos poner en práctica si el Espíritu de Dios no está presente. Y las vidas siguen atadas. Y los grandes ministerios que en un momento fueron tan usados por Dios siguen cayendo en los mismos pecados de la carne, de la moralidad, de la codicia. ¿Y dónde quedó todo lo que hablaban? Se desconectaron. Aunque tenían el conocimiento, dejaron fuera al Espíritu Santo. Tú eres el invitado principal, Espíritu Santo, en nuestras reuniones, en nuestras vidas. No sé cómo ser un buen papá si tú no me guías, Señor, a través del poder de tu Espíritu. No sé cómo mantenerme firme en el matrimonio, Señor, si tu presencia no está conmigo. Dice la palabra de Dios y lo leímos ahora, hermano, que si el Espíritu de Dios no está en nosotros, no le pertenecemos al Señor. El Espíritu de Dios es el sello que hay sobre su pueblo. Por eso oro por todos los que han perdido la fe, por todos los que ya no confían, ya no creen, porque quieren entender con su razonamiento humano, con el intelecto, las cosas que solamente el Espíritu de Dios va a revelarles. La vida cristiana va más allá de simplemente unas reuniones a la semana. Y simplemente cantar, servir y hacer tantas cosas y sentirnos tan contentos, tan buena gente. Pero si dejamos al Espíritu de Dios a un lado, vamos a seguir siendo gobernados por la carne, por el enemigo. ¿Qué expectativa tiene usted en su relación con el Espíritu Santo? Anhélelo. Pídale que llene su vida. Y Él no viene a llenarla y después se va, y después viene y después se va. Pídale que habite en su corazón y que su vida sea guiada por Él. Y que cada vez
que usted necesite escuchar la voz, sea el susurro del Espíritu de Dios, dándole revelación, hablando a su vida. Muchos dirán que usted está loco, y la Biblia nos prepara para eso. ¿Cómo alguien que está en la carne podrá entender lo que estamos viviendo nosotros en nuestra relación con el Espíritu Santo? Es imposible. Para entendernos debería estar también en el Espíritu. Y las obras de la carne y el fruto del Espíritu es visible, hermano. Así que no se moleste, no se incomode cuando el Señor le recuerde que usted solo no lo puede hacer, que tiene necesidad del Espíritu de Dios en su vida. No se olvide del Espíritu Santo. No lo deje fuera, porque es la manera en que Dios está con usted. Es la manera en que el Señor se manifiesta su vida. Es la manera en que Él lo sostiene, hermano. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu de Dios, obra en nuestras vidas. A quienes están escuchando este mensaje, obra en esos corazones, Espíritu Santo. Tú eres fiel, Señor, no nos has desamparado y no nos vas a desamparar. Por eso reconocemos, amado Dios, que en ti hay libertad. Gracias por lo que ya estás haciendo. Gracias por lo que harás. Gracias por la obra maravillosa, Señor, que tú comenzaste, esa buena obra y que perfeccionas cada día. Anhelamos tu presencia, Espíritu Santo, en cada reunión, en esta iglesia, en cada congregación. Podemos inventarnos muchas cosas y tomar muchos cursos de crecimiento y caer en la trampa del enemigo, de trabajar en nuestra carne para que las personas vengan y se sientan felices y contentas. O podemos anhelar que venga ese fuego del Espíritu Santo sobre este lugar y que muchos vengan y encuentren realmente una respuesta y que anhelen y que estén compungidos y que reconozcan su pecado y anhelen entregar su vida al Señor y que digan: pastor, ¿qué debo hacer? Porque esa es la voluntad de Dios. En el evangelismo, si las vidas no son transformadas, no estamos haciendo nada. En las iglesias, si no somos exhortados para salir del pecado, de la mentira y el engaño, para avanzar en el propósito de Dios, no estamos haciendo nada. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que no nos abandones, que no apartes, Señor, tu Espíritu de nosotros, y que al salir de cada reunión salgamos, Señor, tan gozosos, pero no por permanecer en el pecado, sino tan gozosos, que nos ames tanto, que nos corrijas y que nos muestres lo que hay que cambiar y las decisiones que debemos tomar. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, amado Señor, por lo que harás. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres maravilloso, Señor. Tu misericordia es para siempre. Tú estás obrando, amado Señor, de una manera poderosa. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Damos gloria a Dios, mi hermano. No descuide al Espíritu Santo. No lo contriste. No lo deje fuera de su vida, porque, hermano, estaríamos mintiéndonos nosotros. ¿Y para qué? El propósito del Señor es grande y maravilloso con nosotros. Y la obra maravillosa va a ser a través del poder y la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas.